Analicemos las diferencias principales entre las funciones phi y ti, que sé que son funciones que muchos tenéis duda en ellas. Y es completamente lógico porque ambas son funciones no solo subjetivas, es decir, introvertidas, sino también racionales, es decir, juzgadoras o evaluadoras. Mientras ti es la función dominante de los ISTP y los INTP, phi es la función dominante de los INFP y los ISFP. Como he dicho, ambas son racionales, es decir, utilizan la razón para llegar a una conclusión. Sí, los sentimientos también tienen una base racional. Y son subjetivas, lo que significa que toman como referencia su propio mundo interno. Esto hace que tengan muchas características externas muy parecidas, como individualismo, cabezonería, a veces obstinación, no les gusta seguir la corriente. No obstante, el proceso cognitivo que subyace a cada una de ellas es bastante diferente y ahora vamos a ver varios puntos para demostrarlo. Para empezar, sus propósitos son diferentes. El propósito de una función f, o sea, phi o fe en general, y el propósito de una función t, es decir, ti o t en general, es radicalmente diferente. En este caso, los phi lo que hacen es sacar conclusiones acerca del mundo y lo que piensan de él a partir de información relacionada con valores, valía de las cosas y la integridad propia. Es decir, es más que nada una función orientada a lidiar con el aspecto humano. Se preocupan más por definir qué está bien y qué está mal para ellos, delimitar esas líneas morales y evaluar y juzgar las situaciones en base a eso. Es decir, su pregunta subyacente inconsciente que se hacen sin darse cuenta y que da respuesta a través de sus acciones es ¿qué tiene valor para mí? ¿Qué está bien para mí y qué no? En cambio, las funciones thinkers, o ti en este caso, juzgan la información en las situaciones en base a datos y en base a las relaciones de causa-efecto. Y lo que hacen es utilizar esa información para deshuesar un problema a fondo, para sistematizar, para analizar los sistemas que lo rodean y darse cuenta si tienen más o menos coherencia para ellos desde su punto de vista. Y a partir de ahí lo que hacen es trazar soluciones o llegar a conclusiones de la forma que para ellos es más lógica y consistente. Es decir, su pregunta interna, inconsciente, que hacen sin darse cuenta y a la que ti responde es ¿qué conclusión es más lógica y consistente? ¿Qué tiene más sentido para mí? Vale, para ti el mundo externo no es su fuente principal de datos, es decir, él mismo su propia fuente principal de datos. A partir de ahí analiza la situación y toma decisiones y busca soluciones. Básicamente ti es una máquina de retorcer sus propios modelos mentales, de ahí lo que he dicho muchas veces, que tienden a complejizar la situación, analizarla a veces en exceso y no tomar decisiones hasta que están completamente seguros de algo. Para ellos, la coherencia y la autosuficiencia son lo más importante a la hora de abordar una situación, una información o simplemente lidiar con el mundo. Para ellos, eso es más importante que la productividad, la eficiencia o lo rápido que alcances esa conclusión, cosa que los distingue radicalmente de los T. Es decir, ti no tiene prisa en tomar decisiones y tampoco le interesa en exceso que la conclusión a la que llegue luego se pueda o se deba implementar en el mundo externo, porque el mundo externo no tiene esa relevancia para ellos. De ahí que muchos buenos teóricos realmente sea antidominante, ¿no? Porque es como teorizo, pienso, tal, bueno, igual esto nunca se puede aplicar en la vida, pero ¿qué más da, no? Si mi teoría es buena y creo en ella y tiene consistencia. Deliberan con lentitud porque para ellos puede haber muchas relaciones causales diferentes, especialmente para los que son también ne, los que son ti, ne. Básicamente su deseo es construir una lógica interna que sea consistente para ellos, es decir, no les interesa tanto que el mundo la valide o la deje de validar. También entender todos los componentes de algo para saber cómo funciona, porque para ellos eso es esencial a la hora de solucionar un problema. Básicamente su prioridad es organizar sus propios esquemas e ideas mentales, no tanto una organización externa en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. En cambio, phi se enfoca en cosas completamente diferentes. Analizar y gestionar sus valores internos, delimitar la comodidad que siente a través de realizar ciertas acciones u otras, es decir, esto no está bien para mí, y básicamente tener determinada forma de actuar basada en sus valores personales. Ellos lo que buscan es mantener una congruencia entre su interior y su exterior. Es decir, ellos quieren demostrar de puertas para afuera lo que les hace sentir mejor por dentro, más íntegros, más honestos. Por ello también están más atentos a sus necesidades emocionales y escuchan más a menudo a su yo interior, a su pepito grillo, ¿no? Su deseo y respuesta básica es juzgar al mundo y a los demás, basándose en su propio sistema ético personal. O sea, es el típico yo no hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Eso se aplica a cosas que incluso la sociedad considera más aceptables o más educadas. Es decir, la premisa de trata a los demás como quiero que me traten a mí no es tan colectiva como parece, porque desde el punto de vista de un phi, eso se puede cargar muchas normas sociales. Ejemplo, eso es lo socialmente aceptado, por lo menos en muchas culturas y en muchos países, es esperar a que todo el mundo tenga un plato en la mesa o que todo el mundo se haya sentado en la mesa para empezar a comer. Pero si, por ejemplo, a ti te da exactamente igual que la gente te espere para comer o no, porque es como, a mí me gustaría que me dejaran comer si mi plato ya está, aunque los demás no estén. Por lo tanto, yo dejo que los demás empiecen a comer, aunque a mí no me hayan servido, por ejemplo. Mientras que para un phi va a ser como, ¿cómo vas a hacer eso? Sí,
yo creo que es mejor que empecemos todos a comer a la vez y tal, ¿no? Trato a los demás como quiero que me traten a mí, no siempre es colectivo. Muchas veces, de hecho, es más bien individualista, porque a veces es como cosas que no están socialmente aceptadas, tú las aceptas porque a ti no te importa que no te las hagan. Lo que buscan es comprenderse a sí mismos y juzgar en base a qué haría yo. Entonces, aunque comprenden los puntos de vista del resto, y muchos de hecho son bastante conciliadores, para ellos es muy difícil cambiar de punto de vista respecto a lo que consideran moralmente bien o moralmente mal. Es decir, no ceden porque la presión grupal o la idea social lo dicte así. Eso también se asocia a la empatía, porque son empáticos, pero más bien empáticos selectivos, que llamo yo. Es decir, soy empático contigo en tanto que yo pueda relacionarme con lo que estás viviendo y pensar, vale, yo actuaría o yo me sentiría exactamente igual que tú en esa situación, entonces empatizo contigo. Pero si no es el caso, les puede costar mucho más empatizar, tipo, bueno, es normal que te sientas así, pero yo... Es decir, son muy autorreferentes también, ¿vale? Vale, los ejes son muy importantes, ¿vale? Porque Ti no opera sola, no opera a su aire, y Fi tampoco. Ambas van con su contraparte totalmente opuesta. Ti Fe primero. Como hemos visto en la descripción de Ti, este eje, por supuesto, lidera acerca de diseccionar y sistematizar la información de la forma más coherente posible, y lo hacen de forma natural. Es lo que les sale bien, cómodamente, natural, sin problema. Lo hacen de forma crítica, desapasionada, confiando en su propio juicio. No obstante, tenemos ese eje inferior que les da problemas en la gestión de emociones. En este terreno, los Ti pierden esa confianza y esa mente fría que los caracteriza. Cuando se encuentran con situaciones en las que el pensamiento crítico no tiene nada que hacer porque no pinta nada o no da buen resultado, entonces paniquean. Pueden verse impedidos, paralizados, agobiados, pueden verse que la voy a cagar seguro, si hago esto, no sé qué hacer. Dejan de ver con claridad e incluso eso puede hacer que se vuelvan volátiles e insensibles, tipo, mira, yo no sé cómo manejar esta mierda, que os den. Eso con las emociones de otros, pero cuando las emociones propias les afectan más de lo que pueden soportar o admitir, también, digamos, muchas veces lo proyectan hacia afuera, no hacia adentro, como hace un Fi, ¿vale? Es decir, se frustran, dejan de escuchar a otros y pueden ser insensibles, y eso es un reflejo de lo que está pasando dentro. Ese Ti que también resuelve los problemas y es tan lógico, se mete en un lodazal, en un pozo en el que es tremendamente difícil para ellos resolver ese problema emocional. Se les hace una bola. Gestionar esas relaciones sociales, saber responder adecuadamente, mostrar afecto o mantener esas relaciones en el tiempo de forma sana y equilibrada. En cambio nos vamos con el eje de Fi-Te, que como hemos visto, Fi está motivado por ser el mismo y por mantenerse en armonía interna, con sus preceptos y valores, sus líneas rojas, etc. Y aunque de cara a la galería tienden a tratar a los demás con facilidad y con honestidad, no dan su brazo a torcer fácilmente, y esto a veces nos puede llevar a ese Te inferior, que se convierte en una persona que no sabe controlar la forma en la que implementa o defiende esos valores. Es decir, llevan como ese honor e integridad al extremo, volviéndose inflexibles y agresivos respecto a lo que piensan o sienten o consideran. Respecto a la gestión de emociones, también aquí se frustran cuando los demás no comprenden lo que sienten o no comparten sus opiniones y son incapaces de aceptar que realmente eso les hace vulnerables, por lo tanto se vuelven controladores. Intentan controlar lo que los demás piensen o sienten u opinan. Y sus frustraciones realmente no implican tanto ese tema de gestión de mis propias emociones y las de los demás, como le pasa a un Ti Fe, sino que sus frustraciones vienen de sentirse ignorados, de no sentirse comprendidos y de sentirse incapaces de influenciar en su entorno y no poder encontrar un lugar en el que sentirse plenamente ellos libres de expresarse. En otro orden de cosas, pero también muy frustrante para los Fi-Te, es no sentirse lo suficientemente organizados y competentes para lograr sus metas y objetivos, que es ese Te inferior. Vale, como os he dicho al principio, tanto Fi como Ti son vistos desde fuera como personas individualistas, pero también es cierto que tienen un lado bastante adaptable, o sea, es un poco una mezcla rara, tanto Fi como Ti, ¿vale? Vamos a ver un poco en qué se diferencian en este aspecto, ¿no? Tanto Fi como Ti dominante tienen en común que creen que la única persona que conoce bien, que sabe lo que es mejor para uno mismo, es uno mismo. Punto. Eso significa que están muy separados del mundo objetivo. Por lo tanto, como he dicho, estas dos funciones a veces manifiestan rasgos y comportamientos, pues a veces un poco, mi burbuja, no me toques, yo voy a mi rollo. Pero los procesos cognitivos de autodeterminación, es decir, la forma en la que se autodeterminan es muy diferente. Ti logra la autodeterminación a través de controlar, de hacerse experto, por así una forma, de entender bien el funcionamiento de los sistemas de su entorno. Es decir, Ti se autodetermina siendo autosuficiente en saber cómo funcionan las cosas y cómo resolver las cosas. No necesita a nadie para eso. Mientras que Fi logra esa autodeterminación diciendo, estas son mis preferencias y pasiones personales, estas son mis líneas rojas, esto es lo que me parece bien y lo que me parece mal. Y así soy yo y ya está. Es decir, a través de los valores personales.
Así, mientras los T tienen un individualismo básicamente basado en yo puedo hacer esto solo, no necesito ayuda, esto lo puedo entender sin problema, dame un minuto, esto que pienso yo tiene mucha más lógica y no vas a convencerme de lo contrario. Su individualismo no es tan extremo cuando se trata de abordar temas emocionales o morales. Es decir, cuando se requiere una decisión moral o tener en cuenta los propios valores, los T son más adaptables en ese sentido y pueden dejarse llevar más por el contexto o entender más las opiniones de las partes, intentar valorarlo todo, que por ahí también está fe. Como digamos, también eso se les da mal, eso de valores internos, no sé qué, moralidad, ética. Como eso les da mal, lo que hacen es, por defecto, acudir a los valores colectivos que saben que, mira, esta estrategia de valor colectivo no va a fallar, así que accedo a esa y no me lo planteo dos veces. Un ejemplo que me pasó con una amiga. Hicimos un trabajo juntas, ¿vale? Y nos ofrecieron dinero a cambio, o sea, es como, vale, decía, si venís a esto os pagamos X, y nosotros, vale, era un precio simbólico, ¿no? No era un sueldo ni nada por el estilo. Total, que nosotras hicimos lo que teníamos que hacer y nos envía un correo la persona en plan, buah, que me la han liado parda porque pensaba que esto entraba en el presupuesto de no sé qué y no entra, así que lo voy a tener que pagar de mi bolsillo. Y yo en plan, y ahí me noté el té que flipas, y yo en plan, vale, pues le decimos que nos lo pague cuando pueda y ya está. O sea, es que era un trabajo, o sea, en plan, era un email de trabajo, no somos amigas, ¿vale? O sea, y además era un precio simbólico. Y en plan, yo sé que la norma social dicta que es como, bueno, no te preocupes, tranquila, pero yo me puse a analizarlo y dije, jolín, pues haberte informado mejor, ¿sabes? O sea, no es tu problema, o sea, no es mi problema. Entonces yo dije, vale, pues le contestamos que, o sea, con un poco de inteligencia emocional, ¿no? Tipo, bueno, no pasa nada, sabes que no es del todo necesario, pero bueno, si insistes, esto es nuestro PayPal, ¿no? O lo que sea. Y mi amiga Ti estaba súper en contra de hacer eso, en plan, ¿qué cómo le vamos a decir eso? Que vamos a quedar fatal, que no sé qué. Y yo, pero que vamos a quedar fatal, ¿de qué? La que queda mal es ella, que nos ha informado, ¿sabes? Y no, o sea, estaba súper enrocada en que no, que eso fatal, que cómo le vamos a decir eso. Y yo, a ver, es un email de trabajo. Fue fuerte tomar esa decisión, pero al final me salí con la mía y nos pagaron. Pero es que es verdad, es un trabajo, ¿sabes? Pero en plan, yo ahí vi mucho ese fe inferior de qué apuro esto, así que lo mejor es la norma social dicta que, va, tía, no te preocupes, no es tu culpa. Sí lo era, no hace falta que nos pagues. Yo no lo veía así. Y bueno, es decir, los T pueden tener más inteligencia interpersonal en el sentido de adaptarse a lo socialmente correcto o aceptado, ¿vale? Si los Phi se adaptan en ese sentido es porque sus propios valores concuerdan con los sociales, con los colectivos, ¿vale? Muchas veces en muchas cosas puede concordar. El motivo es ese, en plan, son mis valores. Ese individualismo está centrado en sus valores y en lo que considera que está bien o mal. Es decir, son menos adaptables cuando se tiene en cuenta los valores morales o ciertas decisiones que implican, pues, ética o lo que sea. Y pueden chocar mucho con los Phi por este motivo si son cosas que no tienen en común. No hay que olvidar que vivimos en sociedad, entonces sí que es cierto que hay algunos Phi dominante, sobre todo en el tipo 9, todo se ha dicho, que a veces sí que pueden ceder, pero muchas veces depende de su estado de ánimo o de otros elementos externos. Cuando a veces depende de ciertos elementos externos que tienen en cuenta, que pueden filtrar, dicen, vale, lo hago, aunque no me apetezca. Pero hay otras veces que no, y no se dan cuenta. Y es como, les da igual, no les duele. Otro ejemplo real. Nos vamos a una boda fuera de la ciudad. Mi amiga dominante decide no beber porque se trae el coche así se va a la hora que le da la gana. Muy bien. Todas más o menos decidimos que nos queremos ir a la misma hora prox porque los buses salen a horas intempestivas y no sé qué. Total, que al final le preguntamos, oye, ¿pero tú a qué hora te vas a ir más o menos? Y ella responde tipo, yo me voy hasta ahora, pero no voy a pasar por la ciudad porque yo voy por la autopista hasta mi casa y ya está. Y yo en plan, ni siquiera se ha planteado ofrecerse a dejarnos en el centro, que no digo que nos dejen en nuestra casa, pero como no es lo normal si tú llevas coche ofrecerte a dejarnos aunque sea en el centro para coger un taxi a casa o cosas así. No, era como, yo voy a volver a esta hora, pero no voy a pasar por el centro, voy a ir directa a mi casa por la carretera. Y fue como, vale. No se lo planteó y nosotras tampoco se lo dijimos, claro, porque es como, bueno, está en su derecho. O sea, un Fe igual diría esa frase y luego diría, pero si queréis os dejo cerca del centro para que cojáis un taxi, no sé qué, si no salimos muy tarde. Pero un Fe, no. Para los T la toma de decisiones es más lenta y complicada porque no la toman hasta que no se sienten 100% seguros de que está bien, de que están en lo correcto, de que es lógica, de que es coherente, de que es consistente. No toman la decisión hasta que su modelo mental es lo más preciso posible, en plan ya no le pueden dar más vueltas, porque necesitan asegurarse de que una parte del sistema ese no va a dar resultados inesperados, ¿no? Valoran la coherencia y cuando se trata de una decisión emocional es exactamente igual, es decir, lenta,
pausada, darle vueltas, no estar seguro, tal, pero encima más angustiosa, porque saben que el pensamiento crítico ahí mucho lo tiene que hacer. Es decir, sienten continuamente que no van a saber hacerlo bien o lo van a cagar. En cambio, para los FI la toma de decisiones es más rápida, porque ya tienen en orden su sistema moral. Entonces saben instintivamente qué es lo que está bien o qué es lo que es correcto para ellos y qué es lo que no. Es decir, ellos actúan enfocándose en aliviar rápidamente cualquier tipo de incongruencia que puedan sentir dentro. No obstante, es posible por ello que no piensen en las consecuencias lógicas de sus actos y de sus decisiones. Vale, importante, no hay que confundir ser moralmente bueno o malo con ser más fe o más T. O sea, hay gente maravillosa y súper moral que es T y hay gente horrible y genocida que es F, ¿vale? O sea, eso lo primero. Simplemente su criterio de razonamiento moral es diferente. Vale, cuando la gente T intentan hacer el razonamiento moral 100% apoyados en T y no en fe, es decir, sin ningún tipo de aportación de los valores, la función de los valores que es fe, son propensos a emitir juicios y decisiones inhumanas, sacrificando el bienestar de muchas personas, sin darse cuenta solo por la coherencia o la lógica, la consistencia del resultado final. Un poco el fin justifica los medios si no tienen en cuenta, pues eso, todas las partes, fe es lo que tiene un poco en cuenta todas las partes. Mientras que si Fi hace lo mismo, es decir, intentar el razonamiento moral 100% solo con Fi, sin dejarse un poco equilibrar por T, probablemente también hagan más daño que el debido, porque solo imponen los valores de acuerdo con sus sentimientos, sin analizar completamente los resultados lógicos de sus actos y sus acciones. Dicho esto, ¿vale? ¿Cómo razonan exactamente Fi y Ti? Cuando los Ti intentan resolver un problema moral, a menudo les cuesta mucho llegar a esa conclusión, porque Fe los hace abiertos a escuchar varios puntos de vista y tener en cuenta todos los factores que podrían afectar al resultado. Cuando Ti y Fe están bien desarrollados, tienden a pensar soluciones morales que minimicen el daño, el máximo daño posible a la gente, o en el mejor de los casos sea beneficiosa para todos los involucrados. En cambio, cuando Ti y Fe están desequilibrados, esa persona Ti se vuelve demasiado extrema en el juicio, rechazando de forma súper infantil todos los puntos de vista excepto el propio. En cambio, los Fi tienden un poco a tener la idea hasta del vive y deja vivir, ya que celebran, esperan y desean que todo el mundo tenga pues, su libertad personal de expresión y de ser lo que sean, porque es lo que ellos desean para ellos, ¿vale? Es otra vez de yo deseo para mí, trato a los demás como quiero que me traten a mí. No obstante, generalmente dejan ser a los demás y aprecian las diferencias hasta que esas diferencias ofenden fuertemente sus preferencias y valores personales. Entonces están súper obligados a defender lo que creen y ahí es cuando se pueden volver obstinados. Muchas veces lo hacen con toda la razón del mundo, pero otras veces se pueden volver muy obstinados también. Básicamente el conflicto entre las funciones T y las funciones F en el tema moral es que los T tienden a asumir implícitamente, van a decir no, pero sí, implícitamente, inconscientemente sí que lo asumen porque sus acciones muchas veces lo demuestran. Asumen que los seres humanos siempre pueden ser, si se lo proponen, completamente imparciales e impersonales y desapasionados a la hora de tomar decisiones, tipo, yo soy así, la gente puede ser así. Pues déjame decirte, cariño, una mala noticia, que los estudios han demostrado que las personas somos eminentemente emocionales y ni tú ni nadie es 100% capaz humanamente de tomar esa clase de decisiones desapasionadamente, sin ningún tipo de emoción de por medio, etc. Lo siento mucho. Mientras los F desconfían de la gente que dice solo utilizar la lógica y la razón para tomar decisiones y que es súper fría y analítica porque piensan que pueden utilizar precisamente esa lógica para retorcer todo y justificar cualquier acto. Otra vez, el fin justifica los medios. Y ahora, como hago siempre en las comparaciones, os leo al final un pequeño extracto de cómo serían un poco los pensamientos de un T o de un Fi, según cada función, respecto al libro de Charity Bishop, ¿vale? Que es la admin de Funky MBTI in Fiction en Tumblr, que me gusta bastante. Y como siempre os dejo aquí abajo las fuentes, ¿vale? Esto es de su libro, aunque es en inglés. Vale, cosas que dice un T. No necesito saber cómo me siento al respecto para solucionar esto. No necesito ayuda para entender cómo funciona esto. Gracias. Déjame que le eche un vistazo y luego te explico. Esto no tiene ninguna lógica. La realidad es una cosa, pero la verdad puede ser otra. Puedo darte la solución a esto con 2 palabras y será suficiente, pero en realidad lo que debería hacer es darte una explicación larga, lógica y compleja sobre lo que pienso. Déjame pensar en ello y te digo. Voy a analizar y criticar eso, y si veo que no tiene sentido te lo voy a decir. Sé que mi imparcialidad y mi escepticismo son atractivos. A que nunca habías visto sobreactuar con nada. El discurso interno o incluso externo de Fi, en cambio, es así. Sé que esto está bien y sé que esto no. No me cuesta detectar quién es honesto y quién es falso a través de sus acciones. Quiero concentrarme en lo que tiene importancia personal para mí. Puedo ver qué tan importantes son las cosas en mi vida y otorgarles un valor a cada una de ellas. Mi gente, la humanidad en general, una causa concreta, la injusticia, una idea personal, mis emociones. Me fijo en si los valores y creencias de otros chocan con los míos o no, y eso es importante para mí.
Tiendo a juzgar rápidamente si una acción me parece que está bien o no. Si para mí no está bien, no lo haré y punto. Pero vivo y dejo vivir. Sé en qué creo y en qué no, y qué es importante para mí. Conozco mis líneas rojas en términos de valores y mis decisiones se guían a menudo por eso. No quiero tomar la decisión equivocada y sentir que me traiciono a mí mismo. Me siento más fuerte y seguro cuando hago lo que sé que es correcto para mí. Sé también cuándo defender a otros y defender mis ideas. Por último, como siempre os voy a dar varios ejemplos ficticios dentro del mismo universo para que sea más fácil comparar un ti dominante de un fi dominante. Ejemplo universalmente conocido de Marvel, tenemos a Wanda que es fi dominante y Viuda Negra que es ti dominante. Creo que las diferencias son muy evidentes. En la sitcom de Cómo conocí a vuestra madre tenemos a Robin que es ti dominante también y Marshall que es fi dominante. Por supuesto los hermanos Yeager de Attack on Titan. Y por último, en Haikyuu, aunque no interactúan demasiado, pero los podemos ver interactuando con sus equipos, tenemos a Kenma, que es un ti dominante súper claro, en plan, tú ves los capítulos en los que sale Kenma analizando las cosas y con eso ya tienes una idea de lo que es ti. Y tenemos a Asahi, que es fi dominante. Lo que le pasa a Asahi, si no habéis visto Haikyuu, es que era la estrella del equipo, el que mejor lo hacía, y de repente un día hizo algo mal en un partido o perdieron por su culpa o algo así, y dijo, vale, no vuelvo más. No voy a ser la carga para mi equipo, no sé qué, la honoridad y la integridad, ¿no?, de la que hemos hablado. Intentan que vuelva al equipo todo el tiempo y él en plan, no, porque no sé qué, en plan, hay mucho conflicto con su armonía interna, ¿vale? Y lo que siente que debe hacer. Hasta que él mismo no se siente seguro por dentro de que puede y debe hacer eso, le da igual que todo el mundo a su alrededor le diga que es un crack, que lo hace genial, que lo necesita, no sé qué, es como, no. En fin, chicos, espero que ti y fi os hayan quedado un poquito más claras después de esto. La verdad es que creo que ha sido una disección. Queda claro que no se parecen tanto como parece, solo por fuera a veces un poco sí. Os quiero recordar que tengo sesiones de tipificación abiertas en mi página web Susana Matondo, ¿vale? De varios tipos, MBTI, Enneagrama, ambas, o desarrollo personal, si es que ya sabéis vuestros tipos y no sabéis qué hacer con ello. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.